Titulé este mensaje Olvidando la misión de tu vida. Todos conocemos la historia. La hemos escuchado en la escuela dominical, la hemos escuchado en diferentes prédicas, la hemos escuchado en diferentes ocasiones. Pero quiero, antes de pasar a los puntos centrales de esta noche, hablar un poco acerca del contexto de la historia. Israel había estado alejado de Dios y los filisteos habían estado sometiéndolos por 40 años. En ese contexto nace Sansón. Sansón nace en medio de esos disturbios, esas guerras, de esos pleitos que tenía Israel contra los filisteos. Pero el nacimiento de Sansón fue muy particular, muy especial. Fue un nacimiento milagroso, ¿verdad? Un ángel, el ángel de Jehová, dice la Biblia, se le aparece a la mujer de Manoa y le dice: tú has sido estéril, pero ahora vas a tener un hijo. Ahora tú vas a concebir. Pero no era cualquier hijo. El nacimiento milagroso de Sansón decía claramente que ese niño tenía un propósito especial, tenía una misión encargada directamente del cielo. ¿Cuál era la misión de Sansón? Era ser juez de su nación y liberar a su pueblo. Juez, o normalmente o generalmente, un juez era una persona común y corriente dotada de un poder especial, dotada con un poder especial que venía de Dios. Por eso que de ahí radicaba la fuerza de Sansón. Yo pregunto en esta noche, ¿qué hizo Sansón para ser llamado? ¿Qué hizo Sansón para que Dios pensara en él y fijara sus ojos y le dijera: tú vas a ser juez sobre mi nación y vas a liberarla? La respuesta es nada. No había hecho nada. Y si hay un principio que no tenemos que olvidar usted y yo, es que si estamos sirviendo a Dios, si es que estamos en un ministerio, si estamos liderando en la iglesia, si estamos teniendo algún cargo, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestros méritos propios, no es por que sé hablar y porque tengo mucho carisma, no. Solo es la gracia de Dios. Solo es la gracia de Dios que nos hace ser lo que somos y hacer lo que hacemos. La gracia de Dios hace que cobardes como Gedeón se conviertan en valientes. La gracia de Dios hace que pastores desconocidos como David lleguen a ser un rey con tanta importancia en la nación de Israel. La gracia de Dios hace que esclavos como José lleguen a ser emperadores, lleguen a ser personas importantes. Eso es la gracia de Dios. No podemos comprar el favor de Dios. Sansón tampoco la pudo comprar. Nadie la puede comprar, pero cuando Dios en su gracia te mira fijamente y te dice y te llama para un propósito específico, es la gracia de Dios que te va a sostener. Dale un aplauso al Señor, es su gracia. Es la gracia de Dios. No hay méritos propios. No hay dotes especiales que podamos tener. Pero así como la gracia de Dios hacía que Sansón había sido llamado aún sin haber hecho nada él, había algo que sostendría ese favor y esa gracia de Dios. Y me estoy refiriendo al voto de nazareato. Si usted ha leído la historia de Sansón, capítulo 13, versículo 5, el ángel le dice a la mujer de Manoa: este niño será nazareo. ¿Quién era un nazareo? Era una persona dedicada a Dios, era una persona consagrada a Dios, apartada para Él. Y Números capítulo 6, hay una lista de requisitos que un nazareo tenía que tener. Entre ellas, como dice el versículo 5 del capítulo 13, que no podría cortarse el cabello. ¿Usted se imagina a Sansón en estas épocas? Mamá, me quiero hacer el corte de moda, me quiero parar los pelos.
Sansón no podía. Mamá, me quiero rapar, hace mucho calor. Sansón no podía. Mamá, me quiero hacer diseños en el cabello. No, no puedes cortarte el cabello. Segunda cosa es que él no bebería ni vino ni sidra. Y para la cultura de su entonces, eso era bastante difícil, ¿verdad? Porque cuando revisamos la cultura de los israelitas, hablamos de que ellos bebían vino, bebían sidra. Y era una de las cosas que aparentemente él no podía entender. Pero Dios había especificado que la gracia y el favor que Dios tenía para con él tenía que sostenerse con el voto de nazareato. ¿Qué otras cosas no podría hacer un nazareo? No podría estar cerca de muertos. Si algún familiar se moría, él no podía ir al velorio. Si alguien muy cercano a él fallecía, él no podía estar cerca de muertos. Y otra de las cosas también era que no podía comer comida consagrada a los ídolos. Eso era en parte lo que es el voto nazareato. Y bueno, yo creo que aunque la Biblia no lo habla, la vida de Sansón, la juventud de Sansón, la adolescencia, fue más o menos regular. Tal vez cuando alguien le preguntara, Sansón, ¿pero por qué no te cortas el cabello? Tal vez le hubiera dicho, Sansón, ¿pero por qué no te haces eso? No sé, no puedo. Mis padres me dijeron que soy nazareo y tengo que someterme a lo que ellos habían establecido. Todo parecía transcurrir con normalidad en la vida de Sansón, hasta que en cierta ocasión, dice la Biblia, estando entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. El Espíritu de Jehová empezó a hacer algo a través de la vida de Sansón. El Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo en tu vida. El Espíritu de Dios va a iniciar a hacer algo en tu vida y en mi vida. Y se corrió la voz en todo el pueblo que Jehová se había acordado de su pueblo. Habían sido sometidos 40 años hacia los enemigos de la nación, los filisteos, pero ahora había una buena noticia en el pueblo. Jehová se había acordado. Jehová se había acordado y había llamado a un hombre llamado Sansón. La misión de Sansón era liberar a su pueblo. La misión de Sansón era que los filisteos fueran vencidos. Y aunque esa fue su misión específica en la vida, la Biblia solamente registra 2 ocasiones en las cuales Sansón se enfrentó con los filisteos. Una donde mató 30 hombres cuando tuvo ese percance con la mujer filistea de Timnat, y la otra cuando mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Pero Sansón parece haber olvidado su misión en la vida. Vamos al versículo 4, capítulo 16. El primer versículo de lectura bíblica. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Primer principio en esta noche, si tiene algo que anotar, primer principio en esta noche es: no cambies tu convicción por una ilusión. No cambies tu convicción por una ilusión. No cambies tu fe. No cambies tu credo. No cambies aquello que sostiene tu vida por una ilusión. Hemos hablado de la introducción de Sansón un poco. Y parece que Sansón, a estas alturas de su vida, se había perdido totalmente cuál era su misión. Cuál era el llamado que él tenía. Parece que Sansón había perdido la brújula de su propósito. Y ahora se encuentra mortalmente atraído por una mujer. Miss Filistea. Habían certámenes de belleza en ese entonces. Miss Filistea era Dalila.
era el sueño idílico de cualquier hombre. Y por más que tal vez los padres de Sansón le habían dicho, tú no te puedes fijar en una mujer de afuera, tú tienes que elegir dentro de la nación. Papá, es que no tienen gusto. No puedes mirar a nadie de afuera, Sansón. Pero es que las hermanas de la iglesia no van al gimnasio, papá. Tú tienes que mirar a la gente de tu pueblo. Pero papá, es que las hermanas no hacen dieta. ¿Cuánto dicen amén? No puedes mirar afuera. Es que las hermanas no se depilan. Así que Sansón perdió la cabeza y cambió su fe, cambió su convicción, cambió su llamado por una ilusión. Cambió su llamado por una ilusión. Pero no llevemos esta parte de la historia de Sansón solamente al área espiritual, sino que hay algo más. No solamente toquemos el área sentimental, que cuando estamos jóvenes pues es bastante complicado, pero ¿qué si tú estás cambiando tu fe por una ilusión? ¿Qué si estás cambiando tu fe por algo efímero? Por los afanes de la vida. ¿Qué si tú estás prefiriendo a veces, con tantas cosas por pagar, con tantos gastos que hay en casa, dices, prefieres seguir trabajando, seguir aparentemente cubriendo los gastos, pero te olvidas de lo que Dios te dio? Pero te olvidas de lo que Dios te mandó hacer, pero te olvidas de aquello que Dios te encomendó. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, yo creo que nos dio la respuesta a algo que estamos viviendo hoy todos, porque estamos sometidos al sistema, al trabajo, al consumismo. Jesús dijo, ¿qué ganas con afanarte? ¿Acaso añadirás un codo a tu estatura? ¿Acaso añadirás un codo? ¿Crecerás un poco más? ¿Qué ganas con afanarte? Y a veces cuando nos sometemos más al trabajo, más a las cosas materiales, y descuidamos lo que Dios quiere hacer con nosotros y el llamado que Dios tiene para nosotros, estamos cambiando nuestra fe por una ilusión. Jóvenes, hoy en día es más fácil entretenerse, es más fácil estar entretenidos en la web, estar con la tablet, con el celular, y a veces nos volvemos muy dependientes y dejamos aquello que es más importante en nuestra relación con Dios y lo dejamos al último. A veces me ha pasado a mí que estamos a veces en la computadora, en casa, y resulta que siento una voz que me dice, tienes que apagar eso. Yo quiero conectarme contigo, yo quiero hablar contigo. Y a veces estamos tan conectados con las cosas, estamos cambiando nuestra fe por una ilusión. Estamos cambiando aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas por algo que sencillamente no es relevante. Y nos volvemos dependientes de eso. A veces ya no queremos venir a la iglesia, ¿no? Señor, tenemos enlace, Padre, qué bendición enlace. Pero nos olvidamos lo que el salmista decía, ¿verdad? A ver, ¿qué decía el salmista? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es bueno ver enlaces, es bueno escuchar prédicas, a veces lo hago también, pero Dios quiere que nos reunamos. Este es su lugar. Con tu alabanza, con mi alabanza, hacemos que la presencia de Dios venga a este lugar y que tu problema, tu enfermedad, tu circunstancia adversa sea cambiada, porque Dios te da la victoria cuando vienes y le alabas con todo. ¡Gloria a Dios! ¿Estás viendo un culto de enlace?
y termina la prédica y lo apagas porque van a recoger las ofrendas. ¿A cuánto les ha pasado? No quieren ofrendar. Segundo punto, vamos a versículo 6. Versículo 6 del capítulo 16. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? Segundo principio aquí es coqueteando o jugando con la tentación o el pecado. Coqueteando con la tentación o el pecado. Sansón sabía de antemano, como expresé hace un momento atrás, de que él no podía fijarse en una mujer que no era de su pueblo, de su nación, de su ciudad. Él no podía. Pero vemos que perdió la cabeza por esta filistea llamada Dalila y empezó a frecuentar. Eso lo podemos deducir porque ellos comienzan a tener un diálogo, comienzan a conversar el uno con el otro y comienzan a entablar una amistad, comienzan a entablar una relación. Y desde el momento que Sansón empieza a frecuentar a esta mujer filistea, él estaba jugando, él estaba coqueteando, él estaba como que: Señor, dame permiso, voy a visitarla, voy a evangelizarla, Señor, voy a ganarla para tu nombre, Señor, hoy quiero ir a una discoteca para vencer la tentación. Estaba en eso. Sansón empezó a jugar, a coquetear con el pecado sin tomar en cuenta lo que eso le podía costar. Sin tomar en cuenta lo que eso le podía costar, y la factura le sería cobrada muy, muy, muy cara. ¿Qué es coquetear o qué es jugar con el pecado? ¿Qué es coquetear con eso? Es permitirnos, ¿verdad? Es permitirnos ciertas cosas o ciertas actitudes que no son agradables a Dios. Eso es coquetear con el pecado, eso es jugar con el pecado. Tú sabes que está mal, pero empiezas a hacerlo. Tú sabes que está mal, pero empiezas a frecuentarlo. Tú sabes que está mal y que no es agradable a Dios, pero en tu pensamiento dices: no, para mí es fácil dejarlo. Para mí es fácil salir de esto. Para mí es fácil aquello, para mí es fácil lo otro. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy se sienten atrapados por la pornografía en internet? De repente estaban navegando y apareció una imagen pornográfica, hicieron clic, empezaron a navegar y ellos pensaron que sería fácil salir. Pero se hundieron más, se hundieron más, se hundieron más. El esposo que pasa mucho tiempo fuera de casa y que justifica el hecho de no estar en casa porque trabaja demasiado, porque tiene que sostener a la familia, se encuentra debilitado, no hay afecto con su familia, ni con su esposa, ni con sus hijos, y en una de esas ocasiones conoce a alguna nueva empleada de la empresa y comienzan. Y todo eso termina mal. Tú sabes que está mal, pero comenzamos a jugar con el pecado. Eso estaba haciendo Sansón. Estaba jugando con el pecado. Sabía que no podía fijarse en ella. Sabía que no podía tener ninguna relación con ella. Pero empezó a jugar. Empezó a coquetear. Alguien dijo: tu actitud no puede detener tus sentimientos, pero sí pueden impedir que tus sentimientos te detengan. Tu actitud no puede detener tus sentimientos, pero sí pueden impedir que tus sentimientos te detengan. ¿Cuántas veces en nuestro caminar con Dios nos hemos sido tentados? Creo que todos tendríamos que levantar la mano. La tentación no es lo malo.
es caer en la tentación. La tentación está puesta desde el momento que sales a caminar, desde el momento que vas al trabajo, desde el momento que vas a los estudios. Van a haber momentos de tentación. El problema es caer en eso. Santiago 1:15 dice: entonces la pasión, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso escribe Santiago, jugando con el pecado. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo. Capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Tercer principio aquí en esta noche es: jugar con el pecado produce angustia. Jugar con el pecado produce angustia. Sansón se había enredado en una situación bastante difícil. Seguramente que peleaba en su corazón diciendo: Dios me llamó y tengo un ministerio y tengo un llamado y tengo un propósito en la vida, pero no sé qué hacer con este sentimiento. Pero no sé qué hacer con aquello que me está enredando. Y mientras más frecuentaba, más difícil era salir. Mientras más frecuentaba, más difícil se le hacía salir. Más complicado. Dalila solo insistía con una cosa. Si hay alguna mujer insistente en el Antiguo Testamento, creo que es esta mujer. Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón, tienes que decírmelo. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Y cada vez que Dalila recibía una respuesta de Sansón, seguramente que los ojos de Dalila se volvían dólares, soles, euros, yen. Porque sabía que había un precio por eso. Pero fue tan insistente que el versículo que hemos leído dice que redujo a Sansón, redujo el alma de Sansón a una mortal angustia. A una mortal angustia. Y el versículo 16 del mismo capítulo, en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó que se quería morir. Tanto se hartó que se quería morir. Sansón había entrado en una angustia tremenda, que ya no quería seguir escuchando la misma pregunta, pero ella seguía insistiendo. Seguía insistiendo con lo mismo. Seguía insistiendo con la misma pregunta. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón. Jugar con el pecado produce angustia. Jugar con el pecado produce angustia. ¿Qué hago si el pastor me descubre? ¿Qué hago si el líder me descubre en lo que estoy? ¿Qué hago si le llegan a decir al pastor que ando en estos pasos? Y cuando sales a la calle, estás con un temor terrible. ¿Qué hago si mi líder sabe que estoy en pecado? ¿Qué hago si me descubre alguien? ¿Y qué es peor? ¿Qué hago si me exponen en público? ¿Qué hago si pierdo el ministerio? ¿Qué hago si pierdo el llamado? ¿Qué hago si pierdo la salvación? Una angustia mortal. Una angustia que llevó a Sansón a querer morirse, porque eso es lo que estaba haciendo dentro. La pregunta incisiva de esta mujer. Y es que creo que en más de una ocasión se ha repetido esto. Más allá de que el pastor pueda saber, o que el líder pueda enterarse,
o que alguna persona llegue a decir algo de ti, que estás andando en malos caminos, es que nos olvidamos que Dios es omnipresente y que Dios está en todo lugar. Y que de esa presencia no podemos huir. Tú puedes mentirle al pastor, puedes mentir a los líderes, puedes mentirle a tu maestro, puedes mentirle a cualquier persona de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hay un ojo que no te pierde de vista, y que ese es Dios. Dale un aplauso esta noche a Él. Él es omnipresente. Versículo 17. Versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Cuarto principio en esta noche es confiando en quien no debes. Confiando en quien no debes. Si hay un secreto celosamente guardado en la vida de Sansón, era dónde radicaba su fuerza. Si hay un secreto que nadie más, aparte de sus padres, seguramente podía saber, era dónde radicaba su fuerza. Pero Sansón confió en quien no debía. Sansón confió en Dalila. ¿Quién era Dalila? Era una filistea, pertenecía al pueblo enemigo. Pero Sansón confió en ella. Y eso fue mortal. Eso fue fulminante para la vida de Sansón. Tanto fue la presión que creo que Sansón le llega a decir la verdad, su secreto mejor guardado a esta mujer, porque ella la chantajeó emocionalmente. Versículo 15 dice: y ella dijo: ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Sansón, ¿cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? En otras palabras, Sansón, ¿a quién amas más? ¿Me amas a mí o amas a tu Dios? Sansón, ¿a quién estás amando más? ¿Me amas a mí o amas a tu Dios? Un chantaje emocional que hizo que Sansón confiara en quien no debía. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces cuando estamos en apuros, recurrimos muchas veces a consejos tal vez de extraños, de personas que no son cristianas, de personas que no tienen un ejemplo de vida, y tomamos esos consejos y metimos la pata. Si hay una persona en quien nosotros debemos confiar, es solamente en Dios. Cuando el problema venga a nuestra vida, debemos doblar nuestras rodillas y lo primero que debemos hacer es clamar a Dios por su favor. El salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabe qué está hablando el salmista? Aunque yo pudiera confiar a mi padre o mi madre, aunque ellos pudieran ser dignos de mi confianza, mayor es Él. Mi confianza debe estar puesta en Él. Mi confianza debe estar puesta en Dios. Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Sansón le dice: soy nazareo, revelándole su secreto desde mi nacimiento. Por mi cabeza nunca pasó navaja. Lo que había sido el símbolo de su consagración a Dios, hoy estaba siendo puesto en evidencia, revelándole el secreto de su fuerza a esta mujer. Lo que había sido su conexión con Dios, lo que había sido su consagración, el símbolo de su consagración,
hoy estaba siendo puesto en evidencia. Hoy había sido descubierto aquello que sostenía la gracia y el favor de Dios para Sansón. Y la caída era cuestión de tiempo. La caída era cuestión de momentos nada más. El talento no lo es todo. El talento, hermanos, o la habilidad que podamos tener, no lo es todo. Uno puede tener carisma, uno puede saber hablar en público, uno puede saber cantar, desenvolverse, tocar algún instrumento, pero ¿sabes una cosa? El talento no lo es todo. Si no estamos conectados, si no estamos buscando la presencia de Dios en todo lo que hacemos, si no estamos conscientes de que debe ser Dios quien fluye a través de nosotros y con lo que Él ha depositado en nuestras vidas, entonces no sirve de nada. No sirve de nada. Sansón se había dejado crecer el cabello por un voto de nazareato. Era el símbolo de su consagración a Dios. Pero en este momento de la historia, estamos viendo que ese símbolo de consagración está a punto de ser cortado. Y sabe que el momento que sería cortado su cabello, él ya no tendría fuerzas más. Cuando tú cortas tu dependencia de Dios, cuando tú cortas tu búsqueda de Dios, cuando tú cortas la búsqueda de la presencia en tu vida, en tu ministerio, en tu talento, en lo que Dios te haya dado, entonces se potencializa, se hace más grande, se hace mayor. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Quinto y último principio en esta noche: olvidando las letras pequeñas del contrato. Olvidando las letras pequeñas del contrato. Sansón fue consciente de que su fuerza, o el secreto de su fuerza, radicaba en su cabellera, en ese voto de nazareato que él había hecho. Pero él sabía que solamente con ese voto él podía permanecer conectado con Dios, conectado con el propósito de su vida, conectado con lo que Dios quería hacer a través de él. Y esa indicación era como las letras pequeñas de un contrato. Y él parece haberlas olvidado. Él parece haberse olvidado aquello que sus padres le habían dicho desde muy pequeño: Sansón, tú eres un nazareo. Dios te ha elegido para una misión, para un propósito, para un llamado. Pero tienes que guardar ese voto. Tienes que guardar el nazareato. Eso que representaba su conexión con Dios, ahora ya no estaba. Ahora sencillamente el cabello de Sansón había sido cortado. ¿Y qué dice? Dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. No, para mí es fácil. Para mí es fácil jugar a doble vida. Venir a la iglesia y hacer una vida allá afuera. Para mí es fácil mentirle a mis líderes, mentirle a mi pastor, mentirle a todas las personas que creen que cuando vengo a la iglesia y levanto las manos soy un santo. Para mí es fácil. Y esta vez volveré a hacer lo mismo. Y nadie notará la diferencia. Y nadie se dará cuenta que no soy lo que aparento.
esta vez lo haré como las otras veces. Esta vez voy a escaparme nuevamente. Autosuficiencia. Esa declaración de Sansón encierra una autosuficiencia tremenda. Es que cuando pensamos que los talentos y los dones y el ministerio son suficientes, no lo son, si no estamos conectados con Dios. Alguien tenía que decirle: Sansón, ya no puedes. Sansón, te cortaron el cabello. Alguien tenía que decirle a Sansón: ya no existe tu fuerza. Aquello que era el símbolo de tu dependencia de Dios, ya no existe más, Sansón. Ya no existe más. Olvidarse de las letras pequeñas del contrato a Sansón le costó muy caro. Versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Eso es lo que había hecho el pecado en la vida de Sansón. El pecado primero lo encarceló. Después le sacó los ojos y lo llevaron al templo de los filisteos para hacer la burla de ellos. Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que el pecado puede hacer con nosotros. Encadenarnos hasta el punto que no podemos salir de donde estamos. Nos puede sacar los ojos, nos achica la visión. Nos acorta aquella visión que Dios te había dado, tal vez muy grande. Y Dios te había dicho que iba a hacer esto y esto y esto y esto contigo. Pero cuando te enredas, no solo te encadena el pecado, sino que te saca los ojos. No más visión, no más sueños, no más proyectos, no más propósito. Y lo tercero es que te hace ser la burla. ¡Ja, ja! Allí va el hermanito, allí va el pastor, allí va él que quería conquistar las naciones, ahí va. Te hace la burla de todos. Y eso sí es difícil de superar. Sansón está en este punto de su vida bastante afligido seguramente. Pero note lo que... Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hello. Hello, dirían por ahí. Cuando te cortas el cabello, vuelve a crecer. Cuando te cortas el cabello, vuelve a crecer. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un detalle tal vez insignificante la Biblia lo registra? ¿Por qué un detalle que parece mínimo está registrado en la palabra de Dios? Sansón, te cortaron el cabello, pero el cabello vuelve a crecer. El cabello vuelve a crecer. Y eso no significa otra cosa más que, aún para aquellos que están encadenados, que le sacaron la visión y que le pusieron como burla para hacer burla de los enemigos, hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad. Y quiero terminar con una historia que la leí hace poco y me impactó mucho. Efraín Martínez era un niño predicador en Estados Unidos. A los 9 años de edad recibió a Cristo y a los 10
se bautizó y desde entonces había comenzado un ministerio demasiado grande. Lo invitaban a predicar por muchas iglesias, por muchos lugares. Iglesias se llenaban, no solamente por escuchar la palabra de Dios, sino por ver que realmente ese niño tenía un don especial en su vida. Efraín Martínez empezó a escalar las invitaciones por doquier, empezó a viajar junto a su padre, las invitaciones le llovían. Después tuvo que mudarse a otra ciudad y una denominación muy conocida a nivel mundial lo acogió y empezó a trabajar, y por diversos puntos, por diversas ciudades, él empezó a crecer en el ministerio. La gente estaba asombrada de lo que Dios estaba haciendo con este Efraín Martínez. A los 22 años de edad llegó a ser uno de los más altos, hablando de cargos, de la denominación Iglesia de Dios en Estados Unidos. A los 22 años de edad, era un predicador, viajaba por diferentes lugares, se había casado recientemente, pero en un momento de su vida, cuando se encontraba de descanso por malestares físicos, porque había llevado una agenda tan recargada, la historia dice que este hombre, por invitación de un amigo, fueron a un restaurante, a una comida, a un buffet donde también había un desfile de modas. Y él estaba comiendo, él estaba viendo el ambiente, y de pronto un mozo se acerca y le da una hojita que decía: te espero detrás de las bambalinas. Era una mujer. Era una mujer que aparentemente, una mujer con muchos problemas, que había vivido una vida dura. Y él dudó en un momento, dudó de ir, pero pensó, como todo hombre de Dios, creo que en algún momento pensó, de repente es una oportunidad para yo conversar, para yo compartir el mensaje de salvación a esta mujer. Y sus conversaciones fueron así, empezaron así. Siempre Efraín estaba dispuesto a darle un consejo espiritual a través de la palabra de Dios. En cierta oportunidad, él tenía que ir a un país a dar una conferencia. Y como ella ya estaba asistiendo en la iglesia que él pastoreaba, y se sentía con la carga, con la responsabilidad de que ella creciera espiritualmente y que el Señor la restaurara por completo, y le dijo: te dejo mi número, el número del teléfono del hotel para que me llames, cualquier cosa que necesites, no dudes en hacerlo. Para su sorpresa, sonó el teléfono a la mañana siguiente, pero era ella que estaba en ese lugar diciéndole: Efraín, quiero que me vengas a recoger. Quiero que me vengas a recoger, estoy aquí en el aeropuerto. Se sorprendió mucho, le pagó un cuarto de hotel aparte, y eso parece que ya no le gustó mucho, que se regresó nuevamente. Y en la segunda oportunidad que ella tuvo también hizo lo mismo, pero esta vez Efraín sucumbió ante la tentación y ante el pecado. Una trayectoria impecable de un hombre de Dios. Y cuando eso ocurre, él sabe que ya no podía seguir. Él sabe que ya todo estaba terminado para él. Efraín había vivido 20 años alejado del Señor. Y hace unos 2 años atrás se volvió a encontrar con Cristo. Ponte de pie, por favor. Les compartí este mensaje porque a veces ocurre que Dios me da mensajes de diferentes maneras, pero muchas de ellas nacen cuando uno empieza a leer la Biblia, cuando uno empieza a estudiarla.
Y me llamó poderosamente este versículo 22. El cabello volvió a crecer. Tal vez tú ya eres adulto y sabes que Dios ha tenido un llamado para ti, pero por esas cosas de la vida lo dejaste. Quiero que sepas que aún para aquellos, aún para ti, hay una segunda oportunidad. Hay una segunda oportunidad. Tal vez tú estás aquí después de mucho tiempo y estás viviendo lejos del Señor. También es una nueva oportunidad para ti. Aunque la segunda oportunidad para Sansón fue muy difícil, la Biblia dice que estando siendo la burla de sus enemigos, oró a Dios. Y en esa oración le pidió a Dios que le diera las últimas fuerzas para destruir a sus enemigos. Destruyó a muchos, más de lo que pudo haber destruido durante toda su vida, pero le costó su vida. Le costó su vida. Cierra tus ojos, ¿dónde estás? Yo quiero hacer un llamado esta noche para aquellos que se encuentren aquí y dices: yo soy esa persona que tenía un llamado de parte de Dios, pero lo descuidé. Yo quiero invitarte a ti que pases adelante. Vamos a orar esta noche. Y si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, en esta noche también vamos a orar por ti. Pasa adelante, no tengas miedo. Dios está dando una nueva oportunidad. Dios está dando una nueva oportunidad a ti. Tú que estás ahí en la banca, no tengas temor. No tengas temor.